Venezuela. Ese estado mágico por tantos años bajo techos de cartón, como la canción de Alí I, bajo dictaduras militares y un neoliberalismo salvaje, hasta que llega Hugo Chávez, después de ser elegido democráticamente. Un mito que asusta o seduce, como ya había dicho Fernando Coronil, y que por primera vez en mucho tiempo pone al pueblo venezolano al mando de su historia. Una historia que de ahora en adelante les pertenecería a ellos, al pueblo venezolano. Esto, algo que nunca se les perdonaría por nuestro vecino del norte. Pero arranca la revolución bolivariana, a pesar de todo, ahora conducida por Nicolás Maduro. Una revolución asediada desde su inicio. Recordemos ya el intento de golpe de 2002, el boicot petrolero, las guarimbas terroristas de 2004, 2014 y 2017, que quemaron guarderías, hospitales, transportes públicos y que dejaron 114 muertos, asesinados por una oposición violenta que incluso quemó vivo ¿a quién? Al pueblo. Una revolución bolivariana nacida en el seno del cacareado fin de la historia y que, sin embargo, con su mera existencia invalida el mito de una alternativa a la receta neoliberal vista como imposible. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué ocurrió verdaderamente el día de las elecciones presidenciales? ¿Hubo un fraude o, más bien, un intento de golpe de Estado digno de ese cóndor que, aunque parecía en reposo, en realidad nunca se refugió en su nido y ahora zarpa con nuevas técnicas golpistas, invocando el famoso manual de revoluciones de color? ¿Cómo es que la historia laberíntica de Venezuela, que transcurre en el seno de un laberinto mayor, de surgimiento de una nueva ultraderecha, de disputa entre el imperio estadounidense agonizante y un proyecto de nuevas izquierdas apenas en etapa de cocción? En este momento, tras la victoria de Nicolás Maduro proclamada por el CNE y con una oposición que desde hace mucho anunciaba su no reconocimiento de los resultados electorales y con los ojos del mundo entero puestos en ese país, que más que eso parece ser un símbolo, un arma empleada por tantos actores mundiales como herramienta de política interna. El Tribunal Supremo venezolano ha pedido las actas electorales a todos los 10 candidatos presidenciales, mientras que la oposición de Edmundo González y María Corina Machado se han negado a presentarse y entregar sus actas. Los diferentes gobiernos internacionales se han posicionado, algunos incluso reculado sobre su posición inicial. La jefa del Comando Sur, Laura Richardson, insiste que no necesitan recurrir a una intervención militar, mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que está considerando las opciones para presionar a Maduro y que Venezuela retome el camino democrático. En fin, esta vez es distinto porque nosotros somos distintos, dice María Corina Machado, o como le dicen las malas lenguas, la nueva dama de hierro, en su último comunicado. Y es cierto, esta vez la oposición venezolana tiene una estrategia mucho más sofisticada que la que tuvieron con Juan Guaidó o incluso con el golpe a Chávez en 2002. Pero no solo eso, esta vez es una oposición que no solo se posiciona a la derecha, sino a la ultraderecha, incluso con más potencia que Milei o Bolsonaro en su momento. Ante todo esto nos preguntamos qué está pasando en Venezuela, pero también qué pasará, qué sigue para la revolución bolivariana, patria o muerte. Arrancamos, Ro. Si esos pueblos pudieran hablar, ¿qué le dirían? Yo se los voy a recoger porque conozco la mayor parte del alma de esos pueblos, los pueblos del sur, los pueblos atropellados. Dirían, Imperio Yankee, go home. Ese sería el grito que brotaría por todas partes si los pueblos del mundo pudieran hablarle a una sola voz al imperio de los Estados Unidos. Bueno, pues yo soy Sacia Alejandre y esto es Canal Red, un espacio que declaro libre de azufre. Y vamos a ir hasta Venezuela para hacer un reporte colectivo del laberinto venezolano. Y para el debate de hoy nos acompañan de Argentina, México y Chile, con Atilio Borón, sociólogo y politólogo, Alina Duarte, periodista de Raíz Media, Lautaro Rivara, sociólogo y periodista, Pablo Stefanoni, periodista e historiador, y Pierina Ferretti, directora de la Fundación Nodo 21. Y bueno, para empezar, van a tener cada participante 2 minutos por respuesta por cada pregunta y vamos a iniciar.
Antes de llegar al día de hoy, porque nada de lo que se está desplegando en este momento se puede entender sin girar la mirada al pasado, quiero empezar preguntándoles por el proceso bolivariano desde su inicio. ¿Qué representó y continúa representando el legado de Chávez, no solo en Venezuela, sino en el mundo? ¿Y cómo es que el modelo planteado por Chávez puso en jaque a la hegemonía estadounidense? Empezando contigo, Pierina. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Creo que para todos quienes nos consideramos integrantes de una gran y heterogénea familia que es la izquierda latinoamericana, lo que está ocurriendo en Venezuela nos convoca, nos preocupa y es parte de nuestra propia historia. Lo que planteas para comenzar este debate, ¿cierto? El legado de Chávez, yo creo que hay que verlo, como tú señalas, desde los orígenes del chavismo y del movimiento Quinta República. En 1998, cuando Chávez gana esa histórica elección, estábamos terminando los años 90, donde parecía que el horizonte se había cerrado, donde había solamente un camino, ¿cierto? Donde Estados Unidos, después de la implosión del mundo soviético, aparecía como la única gran potencia mundial y el neoliberalismo como un dogma que desde derechas duras de Thatcher, Reagan, Pinochet en Chile, hasta proyectos socialdemócratas abrazaban. Chávez abre un camino, abre, digamos, una fisura en esa hegemonía neoliberal que iluminó, ¿cierto?, a todo el continente y a distintas partes del mundo, y recuperando una vieja tradición latinoamericana, ¿cierto? Un líder militar con un discurso nacionalista, de soberanía popular, de soberanía nacional, que, digamos, mezcla elementos, ¿cierto?, de un liderazgo fuerte, de un liderazgo popular, muy arraigado, de una apelación a un pueblo, a una composición popular y también, digamos, al derecho de la autodeterminación de los pueblos, en clara desafío, en clara, digamos, contraposición a la injerencia norteamericana, pero también planteando, y esto para terminar, ¿cierto?, un camino de un estilo de capitalismo desarrollista nacional. ¿Sabes? Cuando comienza, no está hablando de socialismo, Pierina. Está hablando de una vía de desarrollo nacional capitalista con elementos fuertes de redistribución, particularmente de la renta petrolera y de participación popular y de injerencia de las masas en la política nacional. Eso me parece que es el comienzo, digamos, de este proyecto y su legado. Muchas gracias, Pierina. Vamos contigo, Lautaro. Creo, en primer lugar, que Hugo Chávez plantea un desafío geopolítico frontal al dominio del viejo, antiguo imperialismo norteamericano. Estábamos, como indicaba Pereira, en un momento muy complejo a nivel global, todavía sacándonos de encima los escombros de la caída del muro de Berlín, y en ese momento tan difícil de clausura de un horizonte utópico, Chávez plantea un desafío frontal a la dominación imperial y neocolonial. Plantea además, y es de los pocos procesos de ese ciclo latinoamericano que se proponen refundar el Estado por completo a través de un proceso constituyente que fue uno de los más ricos y más movilizado de las últimas décadas en América Latina y también a nivel global, y va a plantear fundamentalmente el horizonte de otro modelo societal. No en vano, y no fue solamente una consigna, se planteó construir un socialismo para el siglo XXI de características propias, latinoamericanas y bolivarianas, y afincándose sobre todo en la idea del poder popular con el horizonte de poder construir un Estado comunal. O sea, Chávez plantea desde el propio Ejecutivo del Estado la disolución del Estado como un horizonte de larguísimo plazo, y plantea, y creo que consigue en buena medida, y todavía hoy vemos los frutos de ese proceso, un empoderamiento popular tremendo a través de la construcción de comunas, de consejos comunales, de comités, y una serie de formas de organización popular que fueron realmente claves para dar radicalidad a ese proceso, para impulsarlo hacia adelante, y también, eso es muy importante para entender hoy, para defenderlo en momentos de injerencia, de golpismo y también de desestabilización política. Muchas gracias, Lautaro. Vamos contigo, Pablo. También por la invitación. Creo que el proceso ya es largo.
empezó a fines de siglo, como se mencionaba recién, y eso significa, como ya se mencionó, un momento de declive de la izquierda. Creo que hay muchos momentos de la revolución bolivariana. Hay que decir que es el primer país, es el único país que se declaró socialista después de la caída del muro de Berlín, y eso plantea un problema, una ventaja y una desventaja para las izquierdas. Creo que tuvo momentos, el chavismo está muy asociado a la diplomacia petrolera de Chávez, pero también a Chávez como una máquina de carisma en la región. Después podemos ver un poco la relación de la izquierda con el chavismo, pero creo que desde siempre planteó una ambigüedad respecto de la democracia, de las instituciones. Creo que ese modelo refundacional que planteó la revolución bolivariana chocó con lo que algunos llamaron la cultura del campamento, la idea, el hecho de que nunca se pudo reformar el Estado, sino que se construyeron distintas modelos ad hoc del Estado, desde las misiones, las comunas, las cooperativas, etcétera. Y creo que el modelo entró en algún momento en una involución autoritaria y en un régimen prácticamente de saqueo de parte de las nuevas élites, que es lo que explica el momento actual de degradación muy profunda, y lo que en algún momento fue un combustible, un activo para las izquierdas globales, creo que hoy es un pasivo, que es lo que estamos discutiendo hoy, creo. Gracias, Pablo. Alina. Me gustaría decir que la Revolución Bolivariana, si bien tiene su punto álgido de inicio en 1998, diciembre, cuando Hugo Chávez gana las elecciones, lo cierto es que siempre ha tenido la capacidad de imaginar ese otro mundo posible, y lo ha hecho de diferentes formas. Hugo Chávez, en ese momento, en 1992, encabeza esta rebelión fallida, en la cual intentaban derrocar al gobierno, lo encarcelan, y cuando sale, pues decide participar por la vía electoral, y es que gana en ese 1998, representando a aquellas que se levantaron en el Caracazo en el 89, aquellas que pusieron su esperanza también en esa rebelión del 92, y es así como se va imaginando ese otro mundo posible, con una constituyente en el año 1999, y empieza a incorporar a todos esos sectores históricamente olvidados. Yo creo que esa es la característica de una revolución bolivariana, que hace frente en lo político, en lo económico, en lo social, organizándose a través de consejos locales, comunales, hoy las unidades Bolívar Chávez, pero también a través de nuevas relaciones que no hemos visto en otras partes a nivel estatal, a nivel nacional, como las milicias, estas comunas también, que hoy son más de 4,000 comunas, son más de 4 millones de milicianos. Entonces, claro que hay un punto de quiebre para la región, que se inspira en estos modelos de organización de base, en estos modelos de confrontación directa a través de la praxis, no solamente en la teoría, no solamente es hablar de socialismo per se, sino de ver varios de esos gérmenes florecer durante todos estos años. Ya van más de 2 décadas de revolución bolivariana, y creo que sigue siendo esa inspiración en múltiples factores, pero sobre todo también ideológicos, que dan un poco de luz a las izquierdas de todo el continente. Gracias, Alina. Atilio, todo tuyo. Hola, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Mira, Chávez yo creo que lo que hace es reflotar un proyecto que estaba dormido, ¿verdad? Con el derrocamiento del presidente Salvador Allende, ya prácticamente el socialismo había desaparecido del léxico político, de la práctica política de América Latina. Luego viene el derrumbe del muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética, el fin de la historia cantado por Fukuyama y reproducido ampliamente por toda América Latina y el mundo occidental. Y de repente aparece Chávez, ¿no es cierto?, con un movimiento, con una fuerza extraordinaria. Chávez fue un líder absolutamente excepcional, muy, muy subestimado en general por la propia intelectualidad de izquierda. Era un hombre muy, muy culto, ¿verdad? Un lector extraordinariamente riguroso. Yo tuve la ocasión de revisar, por ejemplo, los libros que él leía y cómo los marcaba, y yo me decía a mí mismo, ojalá que mis estudiantes de doctorado
tuvieran el mismo cuidado al leer los textos. Bueno, pero lo cierto es que Chávez reflota el proyecto socialista, un socialismo bolivariano, reflota la herencia de Bolívar, que había estado totalmente descartada en América Latina, plantea la necesidad de la integración otra vez de América Latina, de la solidaridad internacional. Lo que él hizo, ¿verdad?, colaborando con los países más débiles de la región es extraordinario. Por ejemplo, el caso de Petrocaribe. Y me parece que se plantó frente a un imperialismo que estaba acostumbrado a manejar a Venezuela como si fuera un Estado propio. Bueno, pues eso es Chávez y la herencia, que por supuesto podemos discutir cómo es que ha ido evolucionando y los problemas que ha enfrentado para sobrevivir. Gracias. Y bueno, para seguir, ¿qué representa Venezuela con toda su historia y sus valores también geopolíticos en nuestro mundo? ¿Cuál es la importancia tanto en términos de recursos naturales como ideológicamente? ¿Y por qué para la izquierda es tan importante mantenerla y para la derecha adquirirla? Atilio. Bueno, yo creo que, Venezuela es un país de una extraordinaria importancia. Empecemos por lo siguiente. No se entiende lo que pasa en Venezuela si no tenemos muy claro que Venezuela hace ya casi 10 años que es víctima de un bloqueo brutal, del cual prácticamente no se habla y considero que es un error. A mí me preocupa mucho ver algunos analistas que hablan de Venezuela como si estuvieran hablando del cantón de Basilea en Suiza, ¿verdad?, pudiendo desarrollarse con total independencia y sin ninguna clase de problema. Venezuela es un país bloqueado, sitiado, acosado económicamente, más de 900 sanciones, ¿no es cierto?, en su contra. ¿Y por qué es tan importante Venezuela? Bueno, por una razón muy simple. Es la mayor reserva de petróleo del mundo, en un mundo que en 3 o 4 décadas más se va a quedar sin petróleo. Y obviamente Estados Unidos quiere asegurarse que cuando nadie tenga petróleo, el petróleo de Venezuela no sea de ellos. Además porque lo tienen, como yo digo, siempre a 4 o 5 días de navegación en los grandes tanqueros que transportan el crudo, mientras que los tanqueros que vienen de Medio Oriente demoran 35 o 40 días, ¿verdad? Entonces, eso hace que Venezuela tenga que caer en manos de Estados Unidos. Trump lo ha dicho con todas las letras, teníamos prácticamente a Venezuela en el bolsillo, vinieron los inútiles de los demócratas y ahora le estamos pagando para comprar algo que podríamos habernos quedado con él, que es el petróleo. Este es el tema fundamental. Si Venezuela no tuviera esa enorme reserva, superior a la de Arabia Saudita en mucho, ¿no es cierto?, no estaría en la primera plana de la política mundial. Creo que ese es el secreto fundamental que explica por qué Venezuela ha estado en los últimos tiempos, desde hace mucho, en la primera plana y por qué se trata de acabar con el gobierno de Maduro por las buenas o por las malas. Se sabía que las elecciones la derecha la iba a perder, pero fue parte de un montaje para crear esta situación de revuelta callejera que justificara luego la puesta en marcha de la RP2, Responsibility to Protect, ¿verdad?, con lo cual se legitimaría una invasión norteamericana. Salió todo mal ese plan, así que bueno, ahora estamos con ese tema que creo que ya en las próximas semanas se va a quedar definitivamente resuelto. Ok, gracias. Atilio, vamos contigo, Lautaro. Lo que señalaba Atilio, insoslayable en relación a la economía petrolera de Venezuela. Creo que obviamente el mundo geopolítico que atravesamos es realmente muy convulsionado y la posibilidad incluso de una guerra generalizada en Medio Oriente hace que estas reservas probadas, cercanas, baratas y seguras de Venezuela sean mucho más importantes. Creo que también hay una cuestión vinculada a la densidad geopolítica de la cuenca del Caribe. Desde el inicio de los proyectos coloniales en nuestro hemisferio con el Imperio Español, el Caribe ha sido la gran llave de la dominación de todo el continente. Por eso siempre el permanente celo en torno a lo que sucede en Cuba, en Haití, en Panamá, y Venezuela no es la excepción. Como decía antes también Atilio, hubo una diplomacia muy activa de Venezuela en torno al espacio caribeño, la construcción de Petrocaribe, concebido como una especie de escudo geopolítico defensivo, permitió que una serie de pequeñas naciones y repúblicas insulares de alguna forma se sumaran a esta articulación bolivariana del siglo XXI,
junto con Venezuela, con Ecuador, con Cuba, con Bolivia y otros países. Entonces, desmontar, digamos, esa geopolítica caribeña creo que hoy es una prioridad muy importante y no nos tenemos que olvidar de que en este momento de transición hegemónica hay un escenario posible que es el repliegue norteamericano frente a lo que ellos siempre han considerado su patio trasero. Basta ver las giras permanentes del Comando Sur, de Laura Richardson, por todo nuestro continente, también las giras de la CIA, y aquellos públicos, explícitos y manifiestos donde se establece que nuestros recursos naturales, minerales, hidrocarburos, alimentos, agua y biodiversidad son considerados por el gran hegemón norteamericano como recursos propios. Y bueno, Venezuela es claramente un hueso muy duro de roer. Y frente a quienes creen que simplemente va a haber una especie de transición geopolítica y política alegre en Venezuela con una derecha extremista, creo que Venezuela es el primer objetivo y el más importante, pero después hay otra serie de gobiernos progresistas, quizás menos molestos, pero que van a estar también el objetivo de la intervención norteamericana. Gracias, Lautaro. Pablo. Y yo tengo una visión diferente sobre este punto porque creo que es al revés. Creo que el tema venezolano lo que hizo fue que socialismo, porque efectivamente, como decíamos, es el único país que se declaró socialista en esos tiempos, vuelva a rimar con represión, penurias y de hecho cinismo ideológico. Creo que el problema es cuando el discurso ideológico se desconecta de la propia realidad social, que en Venezuela es catastrófica. Se puede obviamente usar el tema de las sanciones para explicar todo, se ha hecho muchas veces, pero creo que el riesgo ahí es caer en una especie de antiimperialismo zombie que también sirve en muchas partes del mundo para justificar diversos tipos de mantras autoritarios, no solo en Venezuela, sino en general. Hay todo un discurso de la multipolaridad que justifica cualquier tipo de atropello a la democracia. Y creo que en estos años, de hecho, desde 2015, la derecha usó mucho el tema de Venezuela porque además le permitió ganar elecciones, le permitió mostrar a Venezuela ya no como era antes al comienzo de Chávez como un cierto activo para la izquierda, sino al revés, como un cierto lugar donde nadie quería ir. Porque Venezuela, hay que recordar que en los últimos años fue conocida por la enorme éxodo de población. Realmente la combinación de cosas que hay en Venezuela no se pueden resolver, en mi opinión, hablando solo de las sanciones. Digo, hay detenciones por parte de los servicios de inteligencia, hay todo un sistema de control biopolítico, hay una involución autoritaria en distintas cuestiones y me parece que en ese punto es necesario un debate de la izquierda de por qué se llegó ahí, que no repita de manera mecánica la cuestión de las sanciones como única explicación. Hay que ponderar y si la crisis empezó antes de las sanciones y el derrumbe del PBI del 80%, el propio derrumbe de la industria petrolera. Estados Unidos puso sanciones, con lo cual necesitaba el petróleo hasta ahí, digamos, porque justamente sancionó también la industria petrolera, la hiperinflación. Y me parece que estamos llegando al punto donde el régimen bolivariano se desconectó ya de la propia proceso electoral y me parece que eso es lo que estamos viviendo en este momento. Gracias, Pablo. Pierina. A ver, vuelvo a la pregunta de la importancia de Venezuela y por qué, digamos, los ataques y cuál es, digamos, su importancia actual. Me parece evidente, concuerdo con los elementos geopolíticos más generales que se han puesto, las reservas de petróleo, la crisis del lugar de Estados Unidos como el único polo, digamos, durante varias décadas, las peleas, digamos, por construir nuevos polos de hegemonía alternativos y distintos y en contraposición a Estados Unidos, el papel de los BRICS, etcétera. Todo eso está en el concierto geopolítico y no podemos desentendernos de eso. Dicho eso, me parece que aquí hay cuestiones que no podemos evadir quienes nos consideramos integrantes, ¿cierto?, de esta gran y heterogénea familia que es la izquierda. Por lo menos en América Latina, el destino de la revolución bolivariana, el destino de la Venezuela bolivariana es una vara con la que se nos mide y con la que se nos cuestiona, ¿cierto? Tenemos que dar cuenta tanto de sus luces como de sus sombras, tanto de los elementos democratizadores, populares, de radicalización de la democracia, de la redistribución de la renta, etcétera, que ha tenido la historia del chavismo, como también esta deriva autoritaria que yo creo que no podemos ocultar y no podemos meter debajo de la alfombra. Y yo no me estoy agarrando
de los argumentos de la oposición venezolana de María Corina Machado. ¿Qué hacemos, cierto, con la oposición de sectores chavistas críticos? ¿Qué hacemos con los colectivos de derechos humanos que están denunciando violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, represión sobre todo en los sectores populares? Yo no sé por qué Atilio señala que era obvio que iba a ganar el gobierno de Maduro, que era obvio que iba a perder la derecha. Hay sectores de izquierda venezolana que no están diciendo eso, que están planteando que hay muy legítimas razones para desconfiar de los resultados oficiales. Esos no son argumentos de la derecha, son argumentos de sectores de la izquierda venezolana que yo no sé por qué no son parte activa de los debates de la izquierda a nivel global, de la izquierda internacional. Yo no creo que podamos desoír esas voces de manera responsable. Yo creo que lo que debiéramos hacer sectores de izquierda es precisamente escuchar a los sectores de la izquierda venezolana que desde argumentos de izquierda, desde argumentos democráticos y populares, están planteando estos problemas. Gracias, Pierina. Alina, ¿tú qué piensas? Bueno, en realidad hay muchas cosas sobre la mesa, pero a mí me gustaría mencionar algunas de ellas que tienen que ver con estrategias también que no podemos negar de las derechas internacionales que se han venido repitiendo de manera sistemática y que lo acabamos de ver justamente aquí en México. No es desescuchar a las izquierdas, al contrario, es mirar una tendencia que se ha venido consolidando al menos desde principios de los 2000, que se ha venido perfeccionando en términos de una estrategia mediática, de una guerra a través de las redes sociales, de una guerra económica, y Venezuela no es, como bien lo menciona Atilio, cualquier otra economía. Es una economía bajo asedio que hoy puede compararse con el bloqueo que por más de 6 décadas se ha sostenido en contra de Cuba. Lo que hoy vemos en el caso de Venezuela son estrategias muy similares como las que se aplicaron el pasado 2 de junio aquí en México, que van acompañados de encuestas, ¿no? Desproporcionadas, que no están ancladas ni siquiera en una metodología probada. Después, en una estrategia de medios de comunicación, oligopolios mediáticos que ya hemos visto cómo actúan, especialmente en los golpes de Estado en Venezuela en el año 2002, en el año 2013, 2016, 2017 y claro, el momento estelar del golpismo del 2019 con Juan Guaidó, y que ahora eso se reproduce no solamente en Venezuela, sino en México y en diferentes países con gobiernos de izquierda. Esas son las estrategias que también se están denunciando a lo largo y ancho del continente, porque hay claridad en quiénes están orquestándolas, es decir, las alianzas entre las derechas no solamente habría que esquematizar la revolución bolivariana, sino también esas alianzas de la derecha mexicana, específicamente dentro del Partido Acción Nacional con la ultraderecha venezolana, y yo creo que también ahí tenemos que tener una gran responsabilidad de decir que si bien hay otras izquierdas, hay derechas que también deciden competir por la vía democrática, por la vía electoral, también estamos hablando de un grupo abiertamente fascista que está saliendo a asesinar también a chavistas, como lo hicieron en el 2013, 2016. Entonces, también hay que saber mapear y poner sobre la mesa todos estos elementos, porque si no, entonces creo que no tenemos la radiografía completa. Gracias, Alina. Y bueno, para seguir, ¿por qué el tema de Venezuela, no solo desde hoy, sino básicamente desde que llega Chávez al poder, parece que más allá de ser un tema lejano, es fundamentalmente un tema de política interior para muchos, si no es que todos los países del llamado Occidente principalmente? Casi como si Venezuela, más que un país, fuera un símbolo, un artefacto ideológico y mediático con el que atacar a los procesos de izquierda. ¿Cómo es esto, Pablo? Bueno, creo que efectivamente es un símbolo, pero el problema es que me parece que es un riesgo que nosotros lo tomemos solo como un símbolo, y si lo tomamos solo como un símbolo, creo que caemos en repetir una especie de lo que en francés se llama lengua de madera, langue de bois, que podemos hablar ahora sin decir nada, sin entrar al punto, ¿no? Digo, entramos acá se dice, por ejemplo, que en México también la derecha denunció fraude, pero nadie cuestionó en el mundo la victoria de Claudia Sheinbaum. Entonces me parece que no podemos actuar como simples creyentes, que si un consejo electoral dice que ganamos, todos repetimos ganamos. Me parece que es una izquierda que hay una tradición de ese tipo de izquierda, pero es una tradición que la izquierda que históricamente justificaba las invasiones soviéticas, que justificaba cualquier cosa en función de elementos puramente geopolíticos. Creo que efectivamente es un tema interno, pero es un tema interno porque, como decía antes, la idea de un socialismo
que rima con represión, penurias económicas y cinismo ideológico es muy conveniente para las derechas. Entonces creo que hay que tomar en cuenta que la pervivencia de Maduro en el poder es una gran piedra en el zapato hoy para las izquierdas globales, por razones de tipo políticas, por razones de tipo éticas. Yo creo que ninguno de los que estamos acá toleraría que en su país gente del servicio de inteligencia entren a detener gente por protestar a su casa, o que fuerzas especiales encapuchadas hagan violación de morada y después de una elección cuestionada detengan en masa a la gente. Entonces creo que debemos asumir eso, porque para la izquierda no es cualquier cosa Venezuela. La derecha lo va a usar, pero me parece que para la izquierda se juegan ahí un montón de elementos de tipos estratégicos, pero también de tipo morales, y me parece que hay líneas rojas que no podemos justificar solo por razones de tipo campistas. Gracias. Atilio. Sí, no, yo la verdad que quiero ser muy claro. Acá se habla mucho de involución autoritaria, deriva autoritaria, penuria económica, represión, cinismo ideológico, etcétera. Digo, a mí me gustaría ser más cuidadoso en el uso de esas palabras, ¿no? Primero volver a insistir que hablar de todos estos problemas que pueden haber en Venezuela, y no los niego, hay que averiguar, ¿no es cierto? No se pueden entender al margen del bloqueo. El empecinamiento en minimizar la importancia del bloqueo hablan de la bancarrota ideológica de la izquierda latinoamericana. En eso quiero ser absolutamente claro, y me parece que es la discusión del sexo de los ángeles en los concilios del medioevo, ¿verdad? Y a mí ese tema no me interesa. Cuando se habla, digamos, de deriva autoritaria, a mí me gustaría hablar, por ejemplo, qué pasa con la deriva autoritaria en la Argentina. ¿Por qué no es un tema? Acá estamos viviendo en un auténtico estado en donde se han arrasado los principios fundamentales del derecho y de la Constitución. Y este no es un tema, no parece afectar a nadie, ¿no es cierto? En Chile, digamos, la deriva autoritaria es más que evidente, un caso escandaloso de lawfare como el aplicado en contra de Daniel Jadwe, la impunidad de los que reprimieron ferozmente al estallido social, dejaron ciegos a más de 400 muchachos y prácticamente no sé si hay 1 o 2 detenidos y nada más, el tema de los mapuches, etcétera, y de eso no se habla. Lo que sí se habla es que hay incidentes en Venezuela. Claro que hay incidentes en Venezuela. ¿Quiénes los armaron? Yo estuve en Venezuela el día de las elecciones. Salí de ver varias filas en donde la gente estaba absolutamente en paz, tanto chavistas como no chavistas. Hablaban conmigo gente que decía abiertamente que habían votado en contra, que no les gustaba Maduro, etcétera, pero no escuchaban nada de las cosas que yo escucho acá de boca de Pablo, por ejemplo, de encapuchados. Digo, los encapuchados fueron las bandas que armaron María Corina Machado con el apoyo de Estados Unidos. No seamos ingenuos, por favor. La gente que votó por Edmundo González no salió a hacer esos destrozos brutales que cometieron en Venezuela y ante los cuales nosotros no podemos permanecer en silencio. Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso en tirar estas palabras hacia el voleo, que son las palabras que quiere el imperialismo imponer en los discursos de una izquierda que ha abandonado todo proyecto. Yo me pregunto, ¿qué? ¿Estaríamos mejor con María Corina en Venezuela? ¿Estaría la izquierda latinoamericana mejor si hubiera ganado González y hubiera acabado con el chavismo? Por favor, digo, a ver, seamos serios en esto. Gracias, Atilio. Vamos contigo, Pierina. A ver, me parece que hablar de una izquierda que está en bancarrota es algo que lo tenemos que tomar en serio. Yo creo que la bancarrota de la izquierda latinoamericana, la bancarrota de la izquierda internacional, más bien podría cifrarse en la incapacidad de poner otros marcos a este debate y la facilidad con la que nos atrapamos en un cierto imperialismo abstracto que hace completamente omisión de lo que las propias izquierdas al interior de Venezuela, izquierdas críticas chavistas, izquierdas chavistas críticas, que no se reconocen en el gobierno de Maduro y que al contrario sostienen que el gobierno de Maduro no solo tiene una deriva autoritaria, sino también neoliberal, con políticas antiobreras de destrucción del salario, que ha decidido antes de las sanciones
pagar la deuda externa y recortar el gasto social, que no me parece una política particularmente socialista ni de izquierda. Entonces me parece que la bancarrota está en seguir repitiendo y repitiendo, digamos, una retórica, ¿cierto?, antiimperialista, una retórica izquierdista sin tener la capacidad de mirar la realidad de frente, de poner los términos de la discusión nosotros. Yo estoy muy de acuerdo, la izquierda no tiene aquí que rendirle cuentas a la derecha, no tiene que responderle ni intentar caerle bien a los monopolios mediáticos. Lo que la izquierda, yo creo, y por lo menos yo estoy comprometida en eso, debiera hacer un esfuerzo enorme por mirar la realidad de frente y ver si en Venezuela lo que está ocurriendo es sostenible, es defendible desde una posición de izquierda que busca, ¿cierto?, la redistribución del poder, de la riqueza, y que, por cierto, una izquierda que ha aprendido de la historia larga y dura del siglo XX, no puede ser sino una izquierda que defiende la democracia, una democracia que tiene que ser mejor, más radical y más profunda que la democracia liberal, por cierto, pero que no significa que va a destruir, ¿cierto?, y que va a desvalorar las cuestiones mínimas, ¿cierto?, las cuestiones mínimas de un sistema democrático y del respeto a los derechos humanos, que son conquistas populares, no son conquistas de las élites, y me parece que en eso no debiéramos perdernos, y que perdernos en eso sí sería una enorme bancarrota ideológica. Gracias. Alina. Bueno, el imperialismo no es una cuestión abstracta, es profundamente concreta, y eso dejó sin comida, dejó sin medicinas a millones de venezolanos y venezolanas. Yo insistiría en que estas sanciones están permeando absolutamente todos los aspectos de la vida de las y los venezolanos, pero también a su vez la revolución ha fortalecido el poder popular que ha perseguido desde un inicio con la existencia de las comunas. Yo creo que no todo es enfocarse en lo que está haciendo el gobierno, sino en cómo ya ese poder está redistribuido en al menos 4.500 comunas que se están organizando y están decidiendo también cómo se ejerce. Incluso también esas son izquierdas que son críticas, pero que están cerrando filas de cara a un intento de golpe de Estado. Y esto no solamente pasa en Venezuela, hay muchas izquierdas que en plenos golpes de Estado se ponen a criticar qué tan macho es o no Evo Morales cuando están asesinando a cerca de 60 personas. Eso es lo que estamos viendo en estas semanas específicamente. Es decir, el rastreo de políticas abiertamente viniendo de Estados Unidos, con dinero de Estados Unidos a través de la Net Foundation, de la cual María Corina Machado ha recibido miles de dólares, al igual que muchas de las derechas internacionales que han intentado orquestar estos golpes de Estado. Y por otro lado vemos también cómo se divide, ¿no?, la gente que ha estado decidiendo cerrar filas, no con Nicolás Maduro, sino con un proceso que ha costado más de 2 décadas, o simplemente mantenerse al margen y abrirle también las puertas a muchas de estas derechas que lo que menos quieren es debatir la democracia, lo que menos quieren es debatir la redistribución de las riquezas, la redistribución del poder. Entonces también nuevamente volver a esquematizar que no todas esas derechas son iguales, ¿no?, como tampoco lo son las izquierdas. Algunos ya reconocieron también las elecciones, y por otro lado también hay lugar para toma de acciones abiertamente fascistas, y eso no es simplemente un discurso, son acciones concretas que le está costando la vida en tiempo real, hoy en 2024, a venezolanos y venezolanas. Gracias, Alina. Lautaro. Bueno, ¿por qué esta política doméstica venezolana se internacionaliza? Creo que en parte hemos naturalizado niveles de injerencia extremo. Yo veo a sectores que obviamente criticaban el asalto de las bases trampistas al Capitolio en Estados Unidos, el asalto de las bases bolsonaristas al Planalto en Brasil, pero que parecen convalidar por acción o por omisión las guarimbas de la ultraoposición venezolana, a la cual no le interesa el procedimiento electoral, cantó fraude antes de que las propias urnas se hayan abierto. Y me parece extraño realmente que convalidemos eso y no lo que una autoridad electoral va a comunicar en plazos legales establecidos. En segundo lugar, creo que más que una bancarrota de la izquierda, hay una bancarrota del centro, del liberalismo progresista de América Latina y el Caribe, que no tiene ningún tipo de proyecto propio. No tiene gobiernos, no tiene movimientos, no tiene sindicatos, apenas hice referencia quizás en algunos sectores de la socialdemocracia europea, o quizás en América Latina, en el caso, por ejemplo, del gobierno de Boric. Y me gustaría discutir la deriva autoritaria del gobierno de Boric, por ejemplo, con la militarización de la Araucanía en un nivel de profundidad que ni siquiera Sebastián Piñera se atrevió a cometer. En ese marco creo que la bancarrota es el del centro político, insisto,
y este centro político más liberal que de izquierda todo el tiempo propende a reseteo, digamos. Es un centro y un liberalismo que es fóbico al poder, quiere resetear permanentemente los procesos y empezar de cero, y de esa lógica de buscar una pureza política que nunca logran conseguir, terminan convalidando las políticas imperiales que, coincido con Alina, son bien concretas. Así se convalidó supuestamente por izquierda el golpe de Estado a Evo Morales en el año 2019, leyéndolo como una especie de rebelión antiautoritaria y plebeya contra Evo Morales, y así se convalidó también el golpe de Estado a Pedro Castillo en el Perú en el año 2021, insisto, en los dos casos cimentados sobre la masacre de decenas de compatriotas. Entonces, resetear los procesos y esperar alegremente una especie de transición con derechas ultraconservadoras y ultraderechistas me parece a mí bastante peligroso y parte de no tener una mínima brújula para orientarse en el escenario político y geopolítico. Gracias. Bueno, pues muchos de ustedes fueron algunos de los más de 1,000 veedores y acompañantes en las últimas elecciones, e incluso los que no han estado siguiendo el proceso desde antes, durante y después. Entonces, ¿qué pasó el día de las elecciones y así como los eventos posteriores, y cómo se compara lo que ustedes vivieron y vieron con el relato masificado en los medios? Alina. Bueno, esta es la sexta ocasión que tengo oportunidad de ir a Venezuela y comprobar y constatar realmente qué es lo que está pasando ahí. Han sido varios ya los ejemplos de democracia que ha atendido en este país, y que invito a todos y todas a que puedan acudir justo sin una agenda de ultraderecha, ¿no? Ahora nos hicieron pasar como paladín de la democracia personas como Vicente Fox, que claramente tenían una agenda intervencionista y pues que son ya expertos en fraudes, como el que intentó hacer aquí y logró hacer en el 2006 en México. Estas elecciones son unas de las más seguras y uno lo puede constatar. Efectivamente fuimos más de 1,000 entre veedores y acompañantes, y creo que ninguno tenemos prueba de fraude. ¿Qué pasó aquel día? Yo creo que independientemente de la posición ideológica que tuviesen, me tocó acudir a más de una decena de centros electorales. Yo creo que había una necesidad inmensa, mayoritaria, al menos en todos los centros a los que acudí, había una necesidad de paz, y la paz no en abstracto, sino algo muy concreto después de hechos orquestados justamente por esa ultraderecha que dejó a decenas de muertos en los pasados años, en los pasados procesos electorales, muchos de ellos del sector de izquierda, quienes prendieron fuego vivos, ¿no? Eso creo que estaba muy presente dentro de la población. Fue sí magnificado los puntos focalizados de estos hechos de violencia alrededor del país. Incluso no pudimos llegar algunos al aeropuerto el día lunes justamente por estas conocidas guarimbas, que pues al final el día martes ya estaba prácticamente bajo control, el martes siguiente de las elecciones. Entonces yo destacaría en realidad la votación, que fue bastante alta en el caso de Venezuela, casi 60%, que fue casi lo que ocurrió aquí en México el pasado 2 de junio, con una población pidiendo y exigiendo que hubiera pues unos comicios tranquilos. Fueron, insisto, considero yo, de una participación tremenda. Había filas gigantes en todos los centros alrededor de Caracas, tanto en el oriente como en el poniente, y es algo que no se tomó en cuenta, creo, en los medios de comunicación hasta que comenzaron estas guarimbas, que justamente pues es lo que da en los estelares en varios medios de comunicación. Entonces, pues yo destacaría eso, la amplia participación de la población, que sí hubo, que estuvieron al tanto de acudir a sus centros de votación y que expresaron su voluntad popular, después ratificada en el deseo de que continuara Nicolás Maduro en la presidencia. Gracias. Pablo. Sí, no, a mí me sorprende un poco lo que dice Alina como observadora, porque si no hay resultados por mesa, no entiendo bien a qué se refiere con que verificó que estaba todo ok en la elección venezolana. Digo, el centro Carter dijo que no, y el centro Carter podemos decir que es parte también de los agentes de la CIA, pero el ministro de Defensa, Padrino López, lo elogió antes de las elecciones cuando lo recibió en Venezuela como un centro muy serio, y dijo que las elecciones no cumplieron con los estándares. El propio Partido Comunista y el candidato al que el Partido Comunista apoyó, Enrique Márquez, que conoce cómo funciona el Consejo Electoral, dijo que directamente los boletines no provenían de las máquinas de votación. Entonces creo que acá estamos en una especie de negacionismo absoluto. No hay ninguna razón por la cual las actas se entregan a una Corte Suprema
cercana al gobierno y no se publican como se haría en cualquier elección normal, y se habla de unos plazos eternos que quizás sean como los plazos de la Asamblea Constituyente, que después de años nunca redactó una constitución. Entonces yo creo que se habla de golpe de Estado, pero el golpe de Estado es el golpe de Estado de Nicolás Maduro, en todo caso. Si hay un golpe de Estado, no sé si hay un golpe de Estado, pero si hay un golpe de Estado es el golpe de Estado de Nicolás Maduro. Digo, se habla de ser cuidadosos, yo estoy de acuerdo. Ahora, hablamos de la deriva autoritaria de las derechas, de Milei, por ejemplo. Todavía en Argentina, por suerte, no hay presos políticos, en Venezuela hay. Entonces creo que la izquierda, si quiere tener autoridad moral para criticar las derivas autoritarias de las derechas, que son muchas, tiene que defender la democracia con una vara más o menos aceptable y no con una simple doble vara, sino creo que la autoridad moral de la izquierda va a ser tendiente a cero. Yo coincido en que hay una crisis de proyecto, pero la verdad que desde la izquierda, si el proyecto es el proyecto venezolano, con un éxodo brutal de población, una catástrofe social y una deriva autoritaria y de tipo nicaragüense, la verdad que ese no es el proyecto que yo querría para superar la crisis de proyecto. Gracias. Atilio. Bueno, pues otra vez estamos en lo mismo, ¿no es cierto? Consignas arrojadas al voleo sin mayor conocimiento. Fíjate que el día miércoles pasado la oposición fue invitada, como todos los partidos políticos, a presentar las actas que demostraran que realmente ellos habían ganado. Llegaron allá y no pudieron demostrar absolutamente nada. Es más, llegaron a ser tal ridículo, y por eso me extraña que Pablo haga toda esta defensa encendida de la crítica, ¿verdad?, al proceso electoral bolivariano, que el propio Durán Barba le dijo: pero muchachos, por favor, si van a mentir, mientan un poco mejor, no pueden ser tan toscos, no pueden decir que en los 24 estados de Venezuela ganó en todos los estados exactamente con la misma proporción, de 70 o 69.9 contra 30 o 30.1 el candidato González Urrutia. Es decir, ustedes dibujaron todos esos datos, y a pesar de que hayan sido dibujados los datos, hay gente en este progresismo que todavía habla de que en realidad quien fraguó las elecciones fue el Consejo Nacional Electoral. Cómo la derecha golpista, porque acá sí hay un proceso golpista, Pablo, perdóname, es el proceso que viene de larga data alimentado por Estados Unidos. Claro que no hay peor ciego que quien no quiera ver, pero sabemos que los golpes en América Latina no los produce, ¿verdad?, otro que Estados Unidos, que quiere apoderarse del petróleo venezolano y que usa un personaje como María Corina Machado para promover, ¿no es cierto?, disturbios y no presentar absolutamente nada, porque además denunciaron que esas famosas actas que ellos tenían, que las estaba compilando una ONG llamado Súmate, eran absolutamente falsas y fraguadas. Entonces, no sé qué es lo que quieren, la verdad. Y yo pregunto, ¿alguien vio las actas de la votación de Lula, que fue cuestionada por Bolsonaro y por Steve Bannon? ¿Por qué no se la piden a Lula y sí se la piden a Maduro? Gracias, Atilio. Pierina. A ver, yo les invitaría a leer una declaración que salió el día de ayer, que es la declaración del Frente Democrático Popular, que se ha articulado en Venezuela, del cual forman parte, por ejemplo, el Partido Comunista de Venezuela, un grupo que bajo el nombre de La Otra Campaña articuló a sectores chavistas, a sectores críticos del madurismo y otras organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas de la izquierda, y me parece que en esa declaración hay una posición muy razonable, ¿ya? De no, por supuesto, de no plegarse a la derecha venezolana ni al golpismo que históricamente ha representado María Corina Machado, por supuesto que no. En este momento, los sectores que están siendo críticos del gobierno de Nicolás Maduro y de su deriva autoritaria, neoliberal, sectores que están poniendo en cuestión los resultados oficiales con argumentos muy razonables, no son fascistas, no son sectores de derecha, no son cachorros del imperialismo, son
compañeros, son militantes que han vivido todos estos años en Venezuela, que nosotros no les vamos a ir a dar clases de lo que es vivir bajo el bloqueo, ni lo que es vivir, digamos, en un país que es objeto, ¿cierto?, del interés imperialista norteamericano. Es gente que viviendo todos los días en esa realidad, que siendo parte del proceso bolivariano, muchos que provienen del chavismo, tienen razones fundadas y de sobra para plantear lo que están planteando, para plantear sus dudas y para plantear no que, por supuesto, haya un golpe de Estado ni haya una invasión norteamericana, para plantear que sea el propio pueblo venezolano el que pueda decidir su destino y que se respete esa voluntad popular. Yo, como no estoy en Venezuela, mis ojos son los ojos de compañeros y compañeras en quienes yo confío por su probada trayectoria en la defensa de los derechos humanos, en el compromiso con las izquierdas y en su compromiso con el proyecto chavista y con el proyecto bolivariano. Creo que para quienes como yo no estamos en Venezuela es un método de acercamiento y conocimiento de esa realidad y de encontrar las posiciones que sostener. Voy contigo, Lautaro. Bueno, primero decir que creo que cierto progresismo, al haber hecho o haber convalidado que Venezuela haya sido prácticamente un tabú en los últimos años, le ha perdido realmente el pulso al acontecimiento y la actualidad del país. Hoy plantear una derecha ganando por más de 70 puntos porcentuales en la Venezuela de hoy en día, a mí por lo menos desde mi análisis obviamente es cualitativo, es falible, no estoy contando actas, me parece por lo menos una lectura bastante errada. Hay un proceso de recuperación económica en Venezuela que es cierto, tiene un costo social y, si se quiere, ideológico, como indicaba antes Pierina, que tiene que ver con la liberalización de la economía, con la dolarización de facto y otra serie de contradicciones que podríamos conversar, pero hay, de hecho, una recuperación económica y los efectos más drásticos de la guerra económica se han subsanado. Yo creo que eso podría explicar una recuperación electoral en el campo del chavismo. A ver, 30 días para contar y presentar las actas le puede parecer mucho a Pablo, pero es lo que establece la ley electoral venezolana y obviamente las elecciones se rigen por la ley de un país soberano y autónomo. En todo caso, me parece que hay que llamar a la cautela, hay que esperar. Si uno va a ver, por ejemplo, el famoso informe del Centro Cártel, el Centro Cártel no habla de fraude. Habla de una serie de irregularidades procedimentales, pero no habla de fraude y de hecho usa un lenguaje muy, pero muy vago y abstracto, muy parecido al famoso informe de la OEA que terminó convalidando las narrativas de golpe y el golpe en Bolivia en el año 2019. Entonces, ojo con ese tipo de informes, no se habla de fraude, no hay ningún tipo de configuración de fraude y como decía también Atilio, las famosas actas y los números de la oposición son números mágicos. Yo vi a muchos compañeros, a mucha gente de buena fe dando por buenas esas actas y esas actas no aparecen por ningún lado y es más, se ha probado que tienen irregularidades, que tienen firmas falsificadas y firmas duplicadas. En todo caso, la única irregularidad que hubo de parte de la autoridad electoral fue no haber publicado las actas y frente a eso hubo una serie de argumentos de tipo técnico y político que tienen que ver con un ataque cibernético masivo que de hecho se ha comprobado. El día de ayer el propio gobierno presentó las pruebas de un ataque informático a través de lo que se conoce como la denegación de servicio. Con ataques informáticos masivos se tumbó la página del CNE, se atacaron 25 organismos del Estado y eso podría explicar la no publicación todavía de las actas en la página oficial, pero insisto, todavía bajo plazos legales. Mi preocupación es que las narrativas del gobierno autoritario, de la tiranía, terminan, nos guste o no, convalidando una serie de estrategias en el campo de la oposición que no son esperadas para conocer realmente la voluntad popular de la ciudadanía venezolana, sino simplemente propiciar la estrategia de golpe y desestabilización en la calle como lo han hecho a lo largo de los últimos años. Gracias, Lautaro. Bueno, pues tras las elecciones vimos una manifestación multitudinaria en apoyo a Nicolás Maduro. ¿Se podría decir que todo lo desplegado estos últimos días ha tenido el efecto rebote de unificar al chavismo? ¿O cuál es el estado actual del movimiento chavista y qué podemos esperar tanto en hipótesis pragmáticas como también haciendo un poco de deseos? ¿Cómo se debe de reconfigurar el chavismo para esta nueva etapa? Atilio. Mira, el chavismo creo que sale fortalecido de esta prueba.
ha sido muy, muy difícil. Yo me gustaría, por ejemplo, hacer un experimento, cómo hubieran reaccionado los críticos que hemos escuchado recién del proceso bolivariano, si por ejemplo 2 o 3 horas antes de cerrar el comicio, Jair Bolsonaro hubiera declarado que era el ganador de las elecciones, a pesar de que Lula iba ganando, o que José Antonio Kast hubiera dicho que iba ganando las elecciones, que finalmente ganó Boric. ¿Cómo hubieran interpretado eso? ¿No era una tentativa de golpe de Estado? Bueno, pues eso fue lo que pasó en Venezuela. Eso fue lo que pasó en Venezuela, fue un escándalo, ¿verdad? Y no podemos nosotros, sobre la base de decir Venezuela no es el modelo. Yo reconozco una cosa, no hay ningún modelo, ¿verdad? Ningún proceso socialista real puede inspirarse en otro. Los modelos son absolutamente originales, como decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos, ¿no es cierto? O el mismo Mariátegui diciendo el socialismo no puede ser calco y copia. Entonces nadie propone imitar la experiencia bolivariana, pero sí me parece que tenemos que tener un poco de modestia, pensando en la propia miserabilidad de los proyectos que se encarnan en nombre de un progresismo esclarecido y terminan siendo absolutamente neoliberales y fracasando en su tentativa de cambiar a la sociedad. Yo creo que el chavismo ha aprendido mucho de esta lección. Creo que se ha demostrado que la derecha no tiene base de masas. Esa es la realidad. No tiene base de masas. Los que salieron a romper todo eran bandas armadas a propósito. No podemos ser tan ingenuos. Y si somos ingenuos es porque algo raro está pasando en nuestra cabeza, ¿verdad? Esa no era la gente, porque yo hablé con gente que votó en contra del chavismo, pero de ninguna manera quería la violencia y quería introducir estos elementos que aparecieron luego, produciendo toda clase de destrucciones y disturbios que afectan aún más la vida de la gente en Venezuela. Gracias, Atilio. Pierina. A ver, yo no soy quien para decir cuál debiera ser el camino que deba tomar el chavismo. Lo que no asumiría de entrada es que el madurismo es el chavismo. Creo que en Venezuela hay sectores que provienen de la larga historia de estos 20 años de proceso bolivariano, que se reconocen herederos del legado de Chávez y de los elementos democráticos, populares, redistribucionistas del proyecto bolivariano en sus orígenes, digamos, que han sido parte de toda esta historia. Y creo que un elemento más de la tragedia de Venezuela en este momento es que no hay una alternativa de izquierda al madurismo y que la cuestión se esté debatiendo, ¿cierto?, entre María Corina Machado y Nicolás Maduro. Creo que ese campo de una izquierda chavista, de una izquierda crítica de la deriva que ha tenido el proceso bolivariano desde por ahí el 2013, 2015 en adelante, se puede articular políticamente, puede hacer una alternativa política de masas, y creo que ese es el desafío. Me parece que, les contaba, ¿cierto? Hay articulaciones entre el Partido Comunista, sectores chavistas de izquierda, están levantando este Frente Democrático Popular, 10 segundos, que está Pierina. buscando intervenir en el escenario político, no defendiendo a María Corina Machado y sus posiciones, sino buscando una posición propia. Y me parece que quienes no estamos en Venezuela y que estamos comprometidos con este proceso, debiéramos mirar más de cerca lo que allí está ocurriendo en la propia izquierda venezolana, escucharlos, darles voz y no anular ni cancelar sus posiciones como si fueran, digamos, unos ingenuos o unos cachorros del imperialismo. Gracias. Alina. Horizonte habrán de tomarlo las y los venezolanos como lo han venido haciendo durante 20 años, sin tratar de minimizar el por qué refrendan también su voluntad popular cuando se trata de Nicolás Maduro. Hay ciertas posturas, ¿no?, a nivel continental en donde dicen es que no es el chavismo. Bueno, eso lo decidirán las y los venezolanos, que ya demostraron que también están refrendando eso sin tratarlos de ser acríticos ni mucho menos. Yo creo que hoy, por ejemplo, debates que están centrados en la construcción de las comunas hablan de cómo construir ya ese poder comunal que se topa también
también con ciertos personajes que pues hablan de la revolución, pero que al final esa desaparición del Estado no suena tan fácil, ¿no? La ausencia de estos personajes históricos ya no parece concretarse de manera tan rápida. Esos son debates que ya se están dando sin necesidad de orquestar un golpe de Estado, sin erigirse como una izquierda auténtica y verdadera, y ni mucho menos, y tampoco caer en el negacionismo. Pero quienes hemos estado acompañando este proceso en Venezuela durante todos estos años, hemos visto cómo de forma horizontal también se dan muchos de estos debates, muchas de estas, incluso también elecciones, ¿no?, de los consejos comunales que recién acaban de pasar este año y que pudimos acompañar, si no mal recuerdo, en el mes de abril, en donde la gente se reúna para decir cuáles son las prioridades de cada una de estas comunas. Entonces, los debates yo creo que ya se están dando, habrá que generar más y más espacios, no solamente en Venezuela, sino de nuestras izquierdas, que hoy también están enfrentándose a estos dilemas, cómo hacer de la democracia un espacio cada vez más radical, lejos también de estos purismos que debaten sobre el éter y cuestiones que parecieran filosóficas y no concretas. Y pues al final también yo creo que el pueblo de Venezuela lamentablemente se tendrá que seguir enfrentando al arremeter de un Estados Unidos que no está dispuesto a que se ejerza la soberanía en el país con las reservas más grandes de petróleo en el mundo. Gracias, Alina. Pablo. Creo que yo no diría que hubo fraude, diría, como dijo el presidente Boric, que es difícil de creer, y como el sistema electoral venezolano es muy bueno, hay unas máquinas que son muy eficientes. Yo también viajé a Venezuela de algunas elecciones en 2006 y me explicaron cómo funciona. Creo que se podrían tener resultados y demostrar rápidamente si las actas de la oposición son falsas, pero como no hay ningún acta, las actas de la oposición son los que mostraron, la oposición son los que mostraron las actas. Entonces es bastante simple. No sé, lo que me parece que es discutir el sexo de los ángeles es discutir eso. No hay no solo actas, sino datos por mesa. Eso se puede sacar rapidísimo en Venezuela con el sistema electoral que hay. Entonces creo que en Chile y en Brasil no hacía falta, porque hay organismos electorales autónomos que son reconocidos y nacional e internacionalmente, y no más allá de algunas declaraciones de Bolsonaro, ni él mismo sostuvo después lo del fraude, y se mostraron los datos y listo. Me parece que discutir el sexo de los ángeles es seguir discutiendo una cuestión casi religiosa de si tiene razón o no cuando no muestran los resultados. Yo diría de manera muy fraterna que tener algo raro en la cabeza es creer que Venezuela va hacia más poder comunal. Yo creo que Venezuela, y no es purismo, defender la democracia, y me parece que tener empatía con la gente que está siendo reprimida y con la gente que es parte de esta catástrofe social que vivió Venezuela en estos años no es purismo, es empatía. Y me parece que la izquierda tenemos que tener empatía con la gente que vive ahí y no vivir en nuestros cuentos ideológicos. Me parece que Venezuela no va a ningún poder comunal radicalizado, sino al modelo nicaragüense. Lo dijo el presidente Maduro, el modelo es el cívico-militar policial, y dijo que iba a hacer más cárceles para mandar a los que se oponen, a los que obviamente todos guarimberos, según Maduro. Creo que, para cerrar, el problema cuando se habla de la derecha, creo que lo que hay que explicar en Venezuela es por qué María Corina Machado, que era hiperradical, logró articular una alianza desde la derecha hasta la centroizquierda. Y me parece que ese es el punto. ¿Por qué María Corina Machado, que era una líder ultra radical, logró articular una alianza tan amplia y tanto apoyo popular en toda Venezuela? ¿Por qué? Porque esta etapa del madurismo está agotada. Creo que no hay hoy a la vista ninguna posibilidad de recomposición por ese lado. Gracias, Pablo. Y para terminar, la última pregunta, y ya que vimos un poco sobre la historia de Venezuela, qué nos trajo hasta aquí, qué pasó el día de las elecciones, quiero preguntarles también ¿cómo es que el desenlace de esta trama con Maduro amenazando con ceder los bloques de petróleo ya firmados a los BRICS, haciendo recular a Estados Unidos sobre su intención de reconocer a Edmundo González como presidente, ha movido el tablero geopolítico? ¿Y cómo se enmarca esto también dentro de un panorama de un imperio estadounidense en decadencia, de un mundo multipolar rompiendo el cascarón de su nacimiento, de una extrema derecha en auge, un régimen de guerra, y sin embargo de una América Latina también unida contra una forma de imperialismo con México, Colombia y Brasil? Entonces, ¿qué sigue para el laberinto venezolano en este laberinto global? Alina.
Bueno, en realidad es la pregunta que sigue, ¿no? Para nuestros pueblos, con este panorama que bien menciona. Yo creo que un Estados Unidos que ha ejercido ese autoritarismo, esa deriva autoritaria, como algunos le llaman, durante siglos, al menos desde que se impuso la doctrina Monroe, pues ahora lo que hace Estados Unidos es generar un nuevo orden multipolar, ¿no? Decide imponer estas mal llamadas sanciones a estos países que se le rebelan a sus intereses, y esos países deciden aglutinarse en un nuevo orden, ¿no? Por así decirlo, y deciden articularse, sea a través de los BRICS, sea a través de un mundo multipolar con nuevas alianzas. Justamente a través de esas alianzas, Venezuela es que ha podido afrontar todas estas más de 930 medidas coercitivas unilaterales. Pero también influye bastante este giro que debió darse incluso en el caso de México desde mucho antes, si no fuera por un fraude en el 2006, en el 2012, hasta que llega en el 2018. México en su momento, en el 2019, encabezaba pues dentro de la OEA, con este formado Grupo de Lima, esta afrenta en contra de Venezuela. El que hoy haya un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador ha permitido un margen de maniobra también dentro de la región, acompañado por Lula da Silva, acompañado por Gustavo Petro, y no necesariamente por personajes, ¿no?, que vienen a cuestionar la democracia en Venezuela, pero son incapaces de cuestionar la democracia en el propio país que gobiernan, como Gabriel Boric, ¿no? Entonces, pues, ¿qué viene para nuestros pueblos? Yo creo que seguir generando esos mecanismos de colaboración, sea a través de organizaciones como la CELAC, la UNASUR, el ALBA TCP, o también a través de los espacios que se tienen hoy debate entre los movimientos que cabe señalar, por ejemplo, ALBA Movimientos, que aglutina más de 300 movimientos, partidos alrededor del mundo, también están cerrando filas con la Revolución Bolivariana, porque más allá de los debates que se tienen que dar a lo interno, claramente hay una afrenta muy concreta del imperialismo estadounidense apoyada en estas oligarquías y algunos que otros liberales también de la región que están cerrando filas pues con todas estas estrategias a lo interno de Venezuela. Gracias, Alina. Pierina. A ver, me parece que el reordenamiento geopolítico del mundo es algo que está ocurriendo. Como bien señalas, la decadencia, la larga decadencia del imperio norteamericano va dejando en el camino su estela de destrucción, que es lo que estamos viendo en este momento, ¿cierto? Desde el genocidio perpetrado por el Estado de Israel en Gaza con el apoyo de Estados Unidos, digamos. Es parte de esa descomposición de un imperio y de los muertos que van quedando en el camino. Ahora bien, el esfuerzo por articular poderes alternativos en este momento no es un debate y no es una confrontación de proyectos históricos, ¿cierto? No es, digamos, un bloque socialista disputándole la hegemonía global a un bloque capitalista. En este momento no estamos en esa discusión, y en este reordenamiento geopolítico global no hay una alternativa clara, ¿cierto?, que ponga los intereses populares por delante y que esté poniendo otro modelo, confrontando otro modelo, y yo creo que eso es parte de la derrota de nuestro propio campo, que tenemos que, digamos, remontar sobre esa derrota, pero no estamos aún en ese debate. Y para terminar y volver con la primera pregunta del legado de Chávez, creo que cuánta falta nos hace, ¿cierto?, un UNASUR alternativa, ¿cierto?, de articulación latinoamericana fuertes, porque la única manera, ¿cierto?, de hacerle fuerza, de hacerle frente a los poderes imperialistas, tanto norteamericanos como otros, es con una fuerte unidad latinoamericana que en este momento no existe. Hay atisbos, ¿cierto?, en el bloque Colombia, México, Brasil, pero es tremendamente insuficiente y todavía muy, muy inferior a lo que se logró en los mejores momentos de UNASUR y la capacidad que tuvo UNASUR para mediar conflictos y para articular, ¿cierto?, un bloque latinoamericano. Me parece que por lo menos de América del Sur, que eso es algo que está muy en falta y que sin eso es completamente imposible plantear siquiera caminos alternativos. Gracias. Pablo. Bueno, yo diría que el mundo más multipolar obviamente es una buena noticia siempre y cuando conduzca a una mayor democracia, y lo que estamos viendo es que, como dijo Kavita Krishnan, una marxista hindú que vive el gobierno de Modi en carne propia, lo que tenemos detrás del discurso de la multipolaridad muchas veces es una justificación para diversos tipos de despotismo, ¿no? Entonces creo que
La cuestión democrática no es menor y me preocupa que discutamos en estos eventos de izquierda pensar que la cuestión democrática es discutir el sexo de los ángeles como lo ocurrió hoy. Creo que en Estados Unidos hay una izquierda en ascenso que es muy interesante y me parece que en ese contexto es mucho más productivo, en mi opinión, aliarse con la izquierda socialista democrática estadounidense y no con Putin o Xi Jinping, digamos. Me parece que aliarse con el aliado de la extrema derecha europea como Putin, que quiere hacer la guerra contra el occidente satánico, no es una buena estrategia para la izquierda, y ahí es donde donde apuesta Venezuela, digamos, sobre todo si esto no se resuelve, la cuestión de la limpieza electoral. Me parece que hay que ver, ese sur global es complejo, mientras hay una gran oposición a la masacre que está provocando Israel en Gaza, y con este gobierno israelí que está a la extrema derecha de todos los gobiernos del mundo. Vietnam, en julio del año pasado, firmó un acuerdo de libre comercio con Israel. Entonces, ese sur global es complejo y hay que verlo un poco mejor. Creo que es un desafío muy importante. Hablando del legado de Chávez, diría que Chávez, en mi opinión, tenía muchos problemas, pero siempre mantuvo su legitimidad asociada a la legitimidad electoral. Y la elección que perdió la reconoció, el referéndum que perdió lo reconoció, y me parece que ese legado implica que respetar hoy también el resultado de las elecciones, y me alegra que México, Brasil y Colombia, con gobiernos de izquierda, estén reclamando las actas. Gracias a esa posición crítica es que hoy no monopoliza el discurso sobre la democracia en Venezuela la derecha. Si la izquierda no hubiera actuado como actuó con estos gobiernos, hoy tendríamos una derecha capitalizando esto, que realmente es una cuestión que es muy importante para la izquierda global, y creo que, en mi opinión, tomar una posición clara sobre la limpieza del resultado, y si ganó la derecha, porque así son las elecciones. Me parece que eso implica, le va a dar a la izquierda un crédito moral que es fundamental para las batallas que vienen. Gracias. Y cerramos con Atilio, todo tuyo. Bueno, yo creo que evidentemente lo que se viene es una consolidación del gobierno chavista, una dispersión muy grande de la derecha, ¿verdad? Una falta de credibilidad por parte de las propuestas de esa derecha, que evidentemente armó, sí, un frente amplio, pero ahí se habló de que había un partido comunista y dos partidos comunistas en Venezuela, uno que se alió con el proyecto imperialista de María Corina Machado, y no son palabras vanas. Cuando uno habla de proyecto imperialista sabemos muy bien qué es lo que eso significa, y sobre todo cuando miramos la historia de nuestros países, lo que hizo el imperialismo en Chile, en Argentina, en Brasil, sembrarnos de muertos, desaparecidos y torturados esta región. O sea, no se puede hablar ligeramente del imperialismo como si fuera una mera categoría teórica y acá estuviéramos en un seminario en la universidad. El proceso en Venezuela se ha dado bajo condiciones durísimas, dificilísimas, que ninguno de nuestros países enfrentó 31 elecciones como enfrentó el señor, no Maduro solamente, porque también estuvo Chávez, ¿verdad? Pero todo el proceso bolivariano, y además que aceptaron las derrotas. Las aceptó Maduro en el 2015, cuando perdió la Asamblea Nacional, la aceptó Maduro en el 2022, cuando perdió las elecciones de gobernadores. O sea, en este caso no hay ninguna duda. Incluso todas las encuestas hechas, inclusive por la oposición o por agencias de marketing norteamericanos, todas daban, al promediar la tarde, una ventaja por encima del 50% para Maduro. Evidentemente, además, en el caso del sistema electoral venezolano, no hay actas como hay normalmente en otros partidos o en otros sistemas electorales. Son procesos altamente informatizados, pero que están avalados con papeletas electorales, por ejemplo, cosa que no existe en Brasil. Es sorprendente que se admita que en Brasil el sistema es impecable, en donde queda todo registrado en la máquina y no hay papel comprobante que demuestre cuál fue el voto electrónico, y en el caso de Venezuela están
los resultados electrónicos y están las papeletas. Lo que pasa es que ahora está todo bajo sede judicial precisamente por la negativa de la derecha de querer presentar las actas tal cual ellos decían que la tenían. Bueno, habrá que tener paciencia. Al fin y al cabo esperamos 35 días para que se resolvieran la elección de los Estados Unidos, en donde Bush le robó la elección a Al Gore y la izquierda latinoamericana no dijo ni pío, y ahí demoraron 35 días para resolver el tema de 500 votos en la Florida. Entonces tengamos un poquito de paciencia con Venezuela, el gobierno venezolano, y quédense tranquilos que con la segura incorporación de al BRICS de Venezuela, los planes del golpismo van a quedar por mucho tiempo desechados. Hemos llegado al final de este debate. Muchísimas gracias a Tilio, a Lina, a Pablo, a Pierina y a Lautaro por acompañarnos hoy. Y para cerrar este reporte sobre Venezuela, donde hablamos sobre el proyecto de la Revolución Bolivariana, su continuación, pero también sus retos tanto internos como externos. Ahí, como decía aquel poema de Bertolt Brecht, primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y yo no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Y así las estrategias de injerencia ahora se despliegan en Venezuela, pero cuando intenten ir a por nuestros países, ¿quedará alguien que diga algo? Espero que sí. Muchas gracias.